Vamos a continuar en lo que los niños salen. Vamos a continuar nosotros con nuestro estudio. Quiero empezar con una historia que, pues, puede ser que usted la conozca, puede ser que no. Le quiero contar brevemente la historia de Joseph Merrick. Joseph Merrick nació en el año 1862, allá en Inglaterra, y en su caso, nació probablemente la persona más deforme de la historia. O sea, tenía una cantidad de deformidades que usted ni se lo puede imaginar. Todos sus dedos estaban, eran cortitos, así, no tenían las coyunturas que debía. Su cara estaba deforme, era más o menos del doble de ancho que todo lo que debería de ser. Su esqueleto lo han estudiado para ver cuán deforme era. Y digamos, su voz estaba torcida y con mucha dificultad hablaba. Y era un hombre que, bueno, desde niñito, pues padeció de mucho rechazo, ¿no? O sea, la gente lo veía y así como... "Ugh". Y en ese entonces en Inglaterra había ciertos espectáculos, lo puede ver ahí, que empezaban a hacer estos espectáculos de venga a ver el hombre elefante, porque decían que era mitad humano, mitad elefante. Y cobraban para ir a verlo, y la gente cuando llegaba, y se daba la espantada de su vida, y bueno. Entonces, imagínese usted ser como este hombre que pues llegaba a la situación, a las circunstancias, y todo mundo le tenía un cierto tipo de antipatía, o sea, no lo quiero ver. Pero hubo un médico, este hombre, que aquí es una película que se hizo para ilustrar esto, y este hombre pues empezó a tomar un interés en él y empezó a hacer ciertos estudios con él. Y en una ocasión, por ejemplo, le pidió haga de cuenta, estaba en el hospital, llegó uno de los que servía la comida, lo vio, del puro susto, tiró toda la comida y bueno, pues el otro pobre ya estaba acostumbrado a que la gente se sacaba de onda. Pero este doctor tenía el interés de verlo como un verdadero humano, no como las demás personas lo veían. Él quería tomar un interés como tú eres otro ser humano y mereces dignidad. Entonces hizo un experimento. Se conchabó ahí a una de las que operaban en el hospital y le pidió que fuera con Joseph, le sonriera, le dijera buenos días y le saludara de la mano y a ver cómo reaccionaba. Y entonces el hombre pues está ahí y el doctor observando, la mujer llegó, hola, buenos días, y le saluda. Y el otro que se suelta llorando descontroladamente. Y el doctor no se le esperaba. Y le preguntó, bueno, ¿qué pasó? Y le contesta, es que jamás en la vida había habido una mujer que me sonriera. Porque siempre era la alarma, el pavor que le tenían. Y el doctor entonces siguió tratándolo, de hecho empezó a notar que era mucho más culto, tenía una curiosidad impresionante Y se lo empezó a llevar a la ópera en secreto para que no lo vieran, como lo ve ahí, con sus lentecitos de la ópera. Se lo llevó a excursiones para que viera las mariposas y el otro, ¡oh, wow, qué increíble! Y pues como lo vio ahí de repente al principio, este hombre murió en 1890, bastante joven, 1862 a 1890. Pero en ese tiempo, él llegó a tener conversaciones con otras personas y todo, y el doctor, cuando dio, ahorita no sé si lograron ver, hoy, antes de tener nosotros aquí, hubo un memorial de una de las personas de la iglesia, ella se llamaba Hallie, y era una persona, lindísima persona, amaba a Cristo, o sea, se entregó por completo, y dentro de una celebración de vida, como se le llama a estas reuniones, se dio que hubo su hija
dio una eulogía, como le llaman, son las palabras finales que resumen la vida de la persona. Entonces el doctor brindó la eulogía de Joseph Merrick y dijo: este hombre siempre estuvo feliz y nunca una sola vez se quejó. Pese a que tuvo una vida corta, pese a que tuvo una vida difícil, siempre tuvo un optimismo contagioso. Ahora, pues historias de este estilo, de ambos puntos de vista, tanto de este hombre que nos pone un ejemplo de lo que es vivir una vida sin queja, y por otro lado el doctor que aprendió a verlo más allá de la apariencia horrífica, nos ponen ejemplos de cómo nosotros podemos seguir adelante en la vida. Y por eso se las cuento, porque nosotros hemos estado hablando de historias. Cuando nos sentamos a escuchar lo que las otras personas tienen que contar, qué han aprendido, cómo valoran las cosas, empezamos a conocer la humanidad que hay detrás de ellos y empezamos a conocer que en efecto hay otras cosas que nosotros no entendemos y podemos aprender de los demás. Y si las otras personas son humildes, pueden aprender de nosotros. Si recuerda, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de este, empezamos con este pasaje, está en Mateo 13, se lo vuelvo a leer simplemente para ponernos al corriente. Mateo 13:1, más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. ¿Okay? Y esto es lo que habíamos dicho, que pues Jesús tenía ahí a la multitud. Ya las últimas 2 semanas habíamos hablado que la multitud seguía a Jesús y luego volteaba a Jesús y decía: ahora sí, la multitud, la salvación, les decía, es para todos. Pero les quiero contar un poco más acerca de seguir más de cerca, de ser mis discípulos. Y entonces Jesús empieza a contar estas historias y hablábamos que les contaba parábolas. Nos dice acá que contó muchas historias en forma de parábola, verso 3, como la siguiente, y les contó lo que habíamos escuchado, que era la parábola del sembrador. De hecho, aquí tiene una lista de nada más dentro del capítulo 13 de Mateo. Él contó todas estas parábolas. O sea, empezó contando la parábola del sembrador, luego les cuenta la parábola del trigo y la maleza o las hierbas, la parábola de la semilla de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido y de la perla, y la parábola de la red para pescar. O sea, se los tuvo allí. Y ya que les cuenta todas estas historias, dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, estoy en el verso 53, no está en la pantalla, pero quiero que lo escuche, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, y recuerde por favor que Jesús se había criado en Nazaret, inclusive tenía el acento nazareno. O sea, él había nacido en Belén, como lo escuchamos en la historia de la Natividad, de Navidad, pero habían escapado por dirección del Espíritu Santo, del ángel de Dios, se los llevó a Nazaret. Y entonces ahí en Nazaret, pues había criado, era un Galileo, y entonces la gente así como, ¡ay, de Nazaret! ¿No? Era así como, es de ese pueblucho. Si ustedes de uno de esos pueblos que lo tiran a menos, así era Jesús. Y entonces llega a su pueblo, y en ese pueblo, que todo el pueblo ya de por sí lo menospreciaban, ahora él también es menospreciado. Regresa a su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos se quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Así como, ¿cómo es posible? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Y termina el verso 58 y dice así,
Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. O sea, Jesús tiene una multitud siguiéndole allá donde estaba. Llega a su pueblo natal y todos, guácala. O sea, veían los milagros así como, pues, ¿qué onda? No, este es de los... No. Y Jesús no pudo hacer allí milagros por la incredulidad. Entonces, algo que veíamos la semana pasada es que el mundo no necesariamente recibe ni el mensaje de Jesús, ni a Jesús mismo. Y entonces, con eso habíamos concluido la parábola del sembrador. Y decíamos que el mensaje de la semilla no está defectuoso. Lo que varía es dónde cae y cómo lo recibe la gente. O sea, los posibles discípulos, no todos son discípulos, no todos quieren entrarle. Y entonces, regresando acá, decíamos que el día de hoy lo que vamos a estudiar es la segunda parte. La semana pasada nos quedamos en el verso 23, donde termina la parábola del sembrador. Y ahora vamos a tomar del verso 24 al 30, y esta es la parábola del trigo y de la maleza. Y dice así: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas y el trigo se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. ¿Ok? Y ya, esa es la historia. Y dice uno, bueno, ¿y qué significa? ¿Usted ya le entendió? Y dice uno, Eso fue todo lo que la gente escuchó, porque recuerde, esto había sucedido la primera vez, o sea, en la primera parábola del sembrador. Les cuentan la historia y todos se quedan así como, bueno, entendían la agricultura, pero no entendían el significado espiritual. Y entonces lo que Jesús, como decíamos la semana pasada, estaba tratando de hacer es contar algo conocido, pero con una finalidad desconocida, algo que fuese sorprendente. Bueno, eso lo veíamos la semana pasada. Y lo mismo sucede en esta ocasión. Llegan los discípulos, así como lo hicieron la otra vez. Señor, ¿y eso qué? Pero lo curioso es que en este caso, si nota, terminamos en el verso 30, pero los discípulos, y les cuenta Jesús otras historias y como que les picó la curiosidad de, ¿y qué onda con eso de las hierbas, de la maleza? Se les hizo interesante la historia, pero no la habían entendido. Ahora, hay algo curioso porque no de todas las parábolas nos incluye una explicación. Y ojalá nosotros tuviéramos más explicación de parte del Señor. Pero la realidad es que muchas de las parábolas las dejaba ahí y la gente a lo largo de las épocas nos hemos rascado la cabeza para saber qué significa. En algunos casos las personas toman las parábolas, por ejemplo, en una ocasión, si usted recuerda, actuamos aquí la parábola del hijo pródigo. Y entonces decíamos, a ver, y tú vas a hacer este, y tú vas a hacer aquel, y nos divertimos viendo la reacción de ellos. Pero dentro de eso, por ejemplo, ahí uno de los elementos de la historia es que llega el padre y le da el anillo al hijo. Y entonces ha habido gente que ha dicho a través del tiempo, es que eso significaba que era el bautismo. Y dice uno, no, pues el anillo era un anillo y ya, punto. Las historias estas no están en el secreto no está en así encontrarle 3 pies al gato, como diríamos. ¿Cuál es el mensaje central? Y entonces, como los discípulos no entendieron, llegan con el Señor. Y nos dice entonces que le van y le preguntan al Señor. Ahora, si recuerda, la historia terminó en el verso 30. Hubo 2 otras parábolas que el Señor les contó. O sea, dentro de esas,
se las contó en este orden. Contó la parábola del trigo y la maleza, después contó la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Pero no fue hasta este entonces que llegan los discípulos y le preguntan. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Y Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. O sea, de buena onda el Señor por segunda ocasión les da la explicación. Y ahí va. El campo es el mundo. ¿Qué significa el campo? ¿Qué significa el campo? ¿Ok? A ver, otra vez. El Hijo del Hombre es el agricultor. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo. O sea, el Hijo de Dios. Este es Jesús. Y recuerde, si usted ve la frase el Hijo del Hombre, es una manera en que Jesús se refería a sí mismo delante de la gente religiosa, porque era un término que todos ellos conocían. Por ejemplo, digo, no es por echar tierra ni distraerle, pero en México, si uno dice el peje, ¿cuántos han escuchado el término el peje? Mexicanos que hayan escuchado el término. Y los extranjeros van a decir, bueno, ¿quién es el peje? Y el peje era el peje lagarto, que era López Obrador, el que era el presidente. Primero fue gobernador de un estado y luego se hizo presidente de la nación mexicana, pero de apodo le decían el peje lagarto, era un tipo de pez que había allí en su estado de Villahermosa. Entonces en México todo el mundo sabe quién es el peje, pero en su país capaz de que dicen, pues el peje. No me suena. Entonces, nosotros escuchamos la frase el Hijo del Hombre y decimos, pues ¿eso qué? Pero para los judíos era una frase sumamente conocida. Y si Jesús hubiera dicho, yo soy el Hijo del Hombre, oh, no, pues ahí se hubieran dicho, pues, el Hijo del Hombre era, por ejemplo, una figura que estaba en el libro de Daniel, profetizado en el libro de Daniel. Entonces Jesús muchas veces utilizaba la frase el Hijo del Hombre en tercera persona para referirse a sí mismo, pero sin decir soy yo. Entonces era una manera secreta para que aunque se enojaran, pues no lo podían atribuir a él, no podían culpar. Pero bueno, eso nomás por si le interesaba. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla y el campo es el mundo. De nuevo, es muy importante. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Ok? Y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo, y la cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. ¿Ok? Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. Verso 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Y de nuevo, esta frase la usaba Jesús, la de el que tiene oídos para oír, porque daba a entender, esto es el mensaje dado para los de la iglesia, para los que ya han recibido a Cristo. ¿Okay? Ahora, dentro de lo que dice Jesús, está hablando acerca, nos dice claramente que el campo es el mundo. Y por si no se lo había enfatizado, el campo es el mundo. ¿Y quién vive en el mundo? Pues nos habla de dos tipos de cosas aquí. Nos habla acerca del trigo y de la maleza. Nos dice que está el trigo y está la maleza. En otras ocasiones, nosotros la comparación la vemos, el trigo es lo mismo que le llama Jesús y Juan y Pablo. Otros autores, por ejemplo, dice Juan, el apóstol Juan, ya en su vejez, en su primera epístola de Juan, dice, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y nos habla que nosotros somos los hijos de luz y hay los hijos de las tinieblas. En Juan 8 específicamente, por ejemplo, dice que había un grupo de judíos que de dientes para afuera habían creído en Jesús, y nos distingue entre los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Estaban los fariseos y decían ellos, somos hijos de nuestro padre Abraham. Y somos hijos de... Y Jesús les dice, no, ustedes son hijos de su padre que siempre miente. Ustedes son hijos del diablo. Para acabar pronto, ¿no? Este concepto de que está haciendo una distinción, Mateo también al final, capítulo 25, nos habla acerca de las ovejas y los cabritos y cómo los va distinguiendo el Señor. Y dice, las ovejas se distinguen para acá y los cabritos para acá. Es el mismo concepto de separar para acá y para allá. Ahora, varias preguntas para ustedes. Número 1, ¿cuántos tipos hay? ¿Cuántos? 2 tipos, ¿ok? Entonces, dentro de los 2 tipos que hay, no hay un tercer tipo. Piénsele acá, y usted que está aquí es uno de los 2. Pero eso no lo determino yo, eso lo determinan usted y Dios. Usted o es trigo o es maleza. ¿Y quién quiere ser maleza? ¿Quién quiere ser hierba? Mala hierba nunca muere. ¿Quién quiere ser? Pues no, o sea, cuando lo ve uno así, dice, yo quiero ser hijo de luz, yo no quiero ser hijo de las tinieblas, yo no quiero ser hijo del diablo, yo no quiero ser un cabrito, yo quiero ser una oveja del Señor, etc. Pero en todos los casos también, lo que nosotros vemos es que hay una distinción entre lo uno y lo otro. Ahora, vamos a regresar un poco a la historia. En ese entonces, nos dice que había ¿cómo se llama? Los enviados, el malvado llegó y sembró hierba entre el campo. Han estudiado esto y nos dicen que hay otra planta que no me voy a meter en los detalles de ello, pero es otra planta que se parece muchísimo al trigo. Y, o sea, cuando uno la ve como planta, se ve muy, muy parecida, o sea, es indistinguible esa planta. Y en aquel entonces era tan común que la gente llegara en el Imperio Romano, que lo sembraba así como por venganza. Me cayó gordo, se me cruzó en la calle. Y entonces va y usted le sembraba esta otra planta al malvado vecino, al que le cayó mal. Y entonces le empezaba a salir ahí la hierba y el otro pues no la podía distinguir. Pero lo malo es que el trigo y esta otra se parecían, pero el fruto, obviamente el fruto del trigo era bueno, pero el otro era fruto venenoso. Y entonces era peligroso comérselo. Entonces era tan común eso que la gente lo hacía por venganza, que el gobierno del Imperio Romano lo criminalizó y dijo, quien haga esto y lo cachemos, cuello. Porque era una cosa malvada. No era como aventarle huevos a la fachada de la casa o lo que sea. No, esto era así como una gran ofensa y lo criminalizaron para decir, no está bien. Ahora, tomando en cuenta eso, ¿cómo se distingue el trigo de la hierba en este caso? Porque por apariencia no se podía, no así. ¿Cómo se distinguía? Por el fruto al final cuando ya habían brotado. Entonces la planta se veía parecida, pero el fruto era diferente. El darnel, famoso, por si le da la curiosidad de la planta. Entonces, esa planta, uno la ve y dice uno, pues qué mala onda. ¿Quién quiere fruto venenoso? Y entonces, para nosotros la lección es esta. En una agrupación X en el mundo, estamos nosotros y están también los otros, pero estamos en los mismos ambientes. Ahora, en su lugar de trabajo, ¿hay las 2 cosas? ¿Hijos de luz e hijos de tinieblas? Sí. ¿En sus escuelas hay las 2 cosas? Sí. ¿En el gobierno hay las 2 cosas? Sí. En un lugar que llamamos iglesia, que recuérdese algo que les hemos tratado de enfatizar, es la iglesia nunca es el edificio.
Entonces, aunque le llamamos iglesia, la iglesia somos nosotros. La iglesia no son todos los que se reúnen dentro del edificio. La iglesia son los que se identifican con el Señor, son aquellos cuyo fruto corresponde al reino de Dios, al reino de luz. Entonces, pregunta, ¿podría ser posible que en este lugar tuviéramos gente que no es un hijo de luz? Sí. ¿Lo correríamos? Es muy importante esa pregunta. ¿Qué significa el campo? El mundo. En el mundo, no importa dónde sea, va a haber las dos tipos de cosas. Nosotros quisiéramos que la gente que no conoce al Señor viniese a nuestro lugar de reunión, aunque no sean parte de la iglesia todavía, porque el fruto de sus vidas todavía no está bien. Pero nosotros quisiéramos que aunque estuvieran entre nosotros, nosotros pudiéramos enseñarles cómo opera el reino de luz. Y empieza a tener la complicación de decir, bueno, espérate, pero nos vamos a mezclar con el mundo. No es eso lo que le estoy diciendo. De hecho, déjeme llevarle acá un poco más. ¿Cuáles son las metas de la iglesia? Número 1, nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros estamos llamados a dar fruto, porque es el fruto por medio del cual somos reconocidos como luz. ¿Ok? Esa es nuestra meta. La semana pasada, inclusive, nosotros habíamos hablado acerca de esto. Les ponía de ejemplo cuando Jesús pasa junto a la higuera que no tenía fruto y la maldijo y se secó. Y decíamos, el objetivo del discípulo es dar fruto. Porque así, en esta parábola de la hierba y ¿cómo se llama? El trigo, es lo que las distingue. El hecho de que uno da buen fruto y el darnel da malo, fruto malo, da fruto venenoso. Pero nosotros, nuestro objetivo es no solamente dar fruto, sino que sea buen fruto, que sea fruto que dura por la eternidad. Quiero que lea conmigo estos versos. Estos son parte del Sermón del Monte. Jesús lo dijo claramente. Dijo, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Otra vez, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Los creyentes, nosotros. Si ustedes creyentes, digan nosotros. ¿Ok? Nosotros. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, si se puede imaginar una ciudad en un monte y allá encaramado está, la ciudad está luminosa y la gente la puede ver y wow, sí que se ve, da luz. Ahora. Trueno, llueve, trueno y relampagueo. Voy a tomar porque si no, quién sabe qué pasó. Bueno. Am I okay? Do you have the other mic just in case, Darren? Ok, vamos a intentar seguir con él. Nunca falta que se salen las cosas. Ahora, este son el tipo de lámparas que había en la antigüedad. ¿Ok? ¿Sí me escuchan o no? ¿Sí? ¿No? Ya murió. Ok. Bueno. I don't know. ¿Me escuchan? ¿Sí? No. A ver. Okay. Bueno.
Ok, ahora sí, va. Entonces, este es el tipo de lámparas que había en la antigüedad. Y nos está diciendo el Señor que nosotros debemos de ser como esta lámpara. Nosotros somos la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, siendo nosotros la lámpara, nos dice esto, además el verso 15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Así como está la luz, así somos nosotros. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Ahora, quiero que se imagine una cosa. Ahí le va la pregunta. Si yo tengo una lámpara, una vela, lo que sea, y yo le pongo, por ejemplo, en otras versiones de la Biblia, nos dice que nadie la pone debajo de un almud. Un almud es como lo que, me acuerdo yo cuando me estaba de chamaco, vivía con mis abuelos, tenía yo 8 años, y nos enviaban ahí en el pueblito teníamos gallinas, teníamos puercos, y me chocaba, por ejemplo, limpiarle a los puercos. Me decía mi abuelo, ve a limpiar los chiqueros, y me metía ahí con los, infames puercos, y se me arrimaban y me embarraban de lodo y de estiércol y de todo, me chocaba, ¿no? Pero con las gallinas agarraba una y les daba la manada de gallinas. Usábamos el maíz para muchas cosas. Entonces cuando se acababa me decían, ve y cómprate una medida de maíz. Y entonces llegaba uno ahí al mercado, a lo que fuera, a la tienda, y agarraba el cuate una caja de madera y le hacía choco, 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 y ya la medía, y luego le pasaba una barrita, una palita encima para que quedara, y ya esa era una medida. Así usaban antes, el almud. Con eso medían. ¿Qué pasa si yo tomo una de esas cajas de madera y la pongo encima de una vela? Número 1, ya no se ve la vela. Segunda cosa, ¿qué pasa? Si yo tuviera aquí eso, una vela, y le pongo una caja, ¿qué le pasa a la vela? Se apaga. ¿Por qué? Porque se asfixia, necesita el oxígeno, y la canasta encima no permite que le llegue el oxígeno. Y entonces, al principio está la vela ahí. ¿Sabe qué es importante? Que nosotros somos la luz del mundo. Si usted no da a que la luz se vea, ay no, yo voy a ser cristiano a la secreta, se apaga. Y no le estoy diciendo se va a ir usted al infierno, pero ya no es lo mismo. ¿Para qué fue diseñada el trigo? Para dar luz, para dar fruto, para que lo vean otros, para que sea de provecho ante los demás. El campo es el mundo. Usted donde vaya, no solo acá, donde quiera que vaya, usted está llamado a hacer luz. ¿Ha escuchado el dicho, candil de la calle y ¿cómo dicen? Oscuridad de la casa? Creo que así va. ¿Así va? Ok, así va. ¿Qué significa? O sea, aquí te lo quiero decir en la iglesia. Hay gente que, que en nuestra inmadurez podemos llegar a pensar, ay sí, yo voy a hacer luz dentro del edificio de la iglesia, pero afuera no importa cómo me comporte. No, pues claro que no. Porque nosotros somos la luz aquí y somos la luz allá, y en el trabajo y en la escuela y en la tienda y donde quiera que vayamos. Dios quiere que nosotros seamos luz para que otros la vean, pero también para que no nos apaguemos. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Qué es lo que brilla? ¿Qué es lo que brilla? Las buenas acciones, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Que nos vean. Por ejemplo, en el caso de Pablo, note la expresión de Pablo, dice, estoy dividido, este es el apóstol Pablo, entre dos deseos.
quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quisiera estar con el Señor. Yo quisiera ya irme. Pero me es necesario quedarme porque tengo que ser luz aquí y ayudarles a ustedes. Así que, aunque es mejor para mí estar con el Señor, por beneficio a ustedes voy a quedarme. Y por beneficio al mundo que nos rodea, nosotros estamos como iglesia, como el trigo en el campo, estamos llamados a hacer eso, el trigo, las ovejas, los hijos de Dios, los hijos de luz, los que dan a conocer a los demás. Las obras de Dios se dejan ver. Entonces, una parte del llamado de la iglesia es que nosotros brillemos, que demos fruto, pero la otra parte, y a ver si lo digo sin provocar condenación y sin provocar contienda, nuestro papel es no juzgar, sino compartir el evangelio. De acuerdo a la parábola del trigo y la maleza, ¿cuándo va a ser el juicio? ¿El juicio es ya? No, ¿cuándo es el juicio? Al final de los tiempos. Al final se va a separar lo uno de lo otro. De acuerdo a la historia de las ovejas y los cabritos, ¿cuándo es el juicio? Al final. Entonces, ¿a quién le corresponde juzgar? A nosotros no, es a Dios. Pero la iglesia hoy, lo digo con dolor en mi corazón, nos encanta juzgar. Y se ha generado lo que aquí en Estados Unidos le llaman la counterculture, la contracultura, que es la cultura de estamos en contra de esto y estamos en contra de aquello. Y nosotros desaprobamos de esto y hay pleitos. Y la gente, cuando uno menciona que somos parte de la iglesia, dice, bola de juzgones. Porque la traen en contra de nosotros. No nos dan el sentido de dignidad que merecemos. No nos tratan como humanos. Hemos tomado un papel de juzgones, pero ese papel no nos corresponde. Nos corresponde ser luz en medio de las tinieblas. No estamos llamando bueno a lo malo, simplemente estamos invitando a que la gente llegue a conocer al Señor, a que vean nuestras buenas obras. Dicho de otra manera, la iglesia no está llamada a estar en contra del mundo, sino a favor de los principios del reino. Entonces, si lo dijéramos de otra manera todavía, es ¿en qué se debería de distinguir la iglesia? No en que nos oponemos a ciertas ideologías, es en que estamos a favor de la gente. Y no por favor, no es en un sentido humanista de que, ay sí, y aún, etcétera. Lo que queremos es que la gente se sienta aceptada por la iglesia, porque esa es la obra de Jesús. Hay mucho que decir en esto, por favor no vaya a pensar que ese es el todo, pero espero transmitirle el asunto. Ahora, quiero concluir con esto. Salió cada año, en los últimos años, en los últimos 8 años creo, han hecho una encuesta mundial y publican los resultados el 20 de marzo, o sea, el primer día de la primavera. A veces el primer día de la primavera es el 20, a veces el 21, total. Este año salió que el país más feliz del mundo, de acuerdo a esta encuesta, y lo puede ver en la pantalla, es Finlandia. Lleva 8 años seguidos que ocupa ese lugar. De hecho, los primeros 4 lugares los ocupan ahí Finlandia, Dinamarca, Suecia, etcétera. O sea, los países nórdicos, estos que les llamamos. Curioso, se pregunta uno, bueno, ¿y dónde están los demás, no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos salió en lugar 24. Todo mundo, de repente dicen, es que todo el mundo se quiere venir a Estados Unidos. No, no es cierto. No es el país más feliz del mundo. Esta foto está tomada de Finlandia, por cierto.
Estados Unidos este año en particular salió en la posición más baja que ha tenido, el lugar 24. Hay 2 países que salieron en los primeros 10, 2 países latinoamericanos que salieron en los primeros 10. Curioso, uno de ellos es Costa Rica y el otro es México, que de panzazo entró en el lugar número 10. Hágame favor. México quedó número 10 a nivel mundial. Si tiene curiosidad, ¿quién es los menos felices? Afganistán. Pero en México, esto es lo más alto que ha tenido México en toda su historia dentro de esta encuesta. Y va a decir, a ver, ¿y eso qué tiene que ver? Pues esto, que si usted analiza acá lo que tiene, no sé si le alcanza a ver allá, estas son las ciudades más violentas del mundo. O sea, son las ciudades que tienen más homicidios per cápita, por decirlo así. La número 1 es Colima, México. La número 2, Zamora, México. La número 3, Ciudad Obregón, México. De las primeras 7, todas son en México. En Nueva Orleans, en Estados Unidos, es la número 8. Y de ahí, otra vez, Ciudad Juárez, México, Acapulco, México. De ahí se brinca a Masoró, Brasil. De ahí a Cape Town, Sudáfrica. Otra vez México y ya se va a Sudáfrica otra vez. De las primeras 15, solo 1, 2, 3, 4 están fuera de México. México es uno de los países más violentos del mundo. Estas son estadísticas del 2022. Pero es uno de los países más felices del mundo. ¿No se le hace raro eso? Masoquistas, mexicanos raros que somos. Y dentro de esta encuesta, dice así un analista, tratando de hablar que no se necesita el dinero, no se necesita las cosas que nosotros pensamos. Dice, estas son en sí buenas noticias. Y la recomendación es esta: trate de mirar a la gente con la que usted está trabajando y con la que esté viviendo, y aquella que se encuentra en las calles, poniéndole unos lentes más color de rosa cuando esté tratando con ellos. Eso va a cambiar su comportamiento en el tráfico, por ejemplo. Va a cambiar su comportamiento en las discusiones políticas. De hecho, va a cambiar todo. Si usted toma menos tiempo, si usted habla menos y escucha más, eso ayuda con provocar los cambios de actitud que pueden llevar a la cooperación. La negatividad es venenosa para la felicidad. Concluye. ¿Qué le estoy tratando de decir? Y pues vamos a concluir con donde empezamos. Joseph Merrick. ¿Cómo lo veía este doctor? Como humano. Muchas veces, ¿cómo ve la gente de la iglesia, la gente que son los hijos no de luz, vamos a decir? ¿Cómo los vemos? Como este hombre elefante. Ay, no, yo no quiero hablar contigo. Este hombre, por el solo hecho de que una mujer le sonrió, le chocó la mano y le dijo buenos días, cambió su vida, lo hizo sentir humano. La iglesia no está llamada, en el campo que nos ha dado Dios, no estamos llamados a juzgar al mundo, estamos llamados a brillar delante del mundo, para que por medio de nuestras acciones, de las cosas que hacemos, ellos puedan glorificar al Señor. No estamos llamados a ir en contra, ¿ok? Y si recuerda, dentro de la historia, el último verso decía así: dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha, entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza y la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Y usted va a decir, pero esas son malas noticias. Y dice el Señor en su explicación, no. Dice, porque al final de su explicación decía Jesús, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuántos quieren brillar no solo aquí, sino brillar allá, en el reino? Yo. ¿Cuántos quieren brillar? Diga,
Sí, 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 póngase de pie y diga, yo quiero brillar, Señor. Yo quiero ser uno de esos discípulos que son conocidos por las cosas que hacen, que se parecen a Jesús. No por ser juzgones y no por estar en contra de todo lo que hace el resto del mundo. Yo quiero ser una persona que hace cambios en su vida, que sabe cómo son estas cosas y dice, pues sí, yo chole con ser cabrito. Y así como se da esto de el mundo a nuestro alrededor se está desmoronando, hay muchos problemas, pero el Señor nos permite tener gozo y contentamiento en medio de cada complicación. Entonces usted puede ser que esté pasando por algunas complicaciones severas y dirá, híjole, ¿qué si me envían a México otra vez? Pues la gente allá está feliz según eso. No todos, pero hay mucha oportunidad donde quiera que estemos, independientemente de las circunstancias. Dios nos puede hacer que nosotros tengamos más allá de las cosas que son evidentes. Cierre sus ojos conmigo, vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias porque tú nos has permitido tener un fundamento de vida. Señor, nos has dado la capacidad de mirar hacia ti y a través de lo que tú ves, determinar y dar valor a este mundo a nuestro alrededor. Señor, tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestro fundamento en medio de las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y si usted ha puesto a Jesús como su fundamento, cante con nosotros y declárelo en canto.